Ya muchachos, vamos a comenzar. Ustedes deberían tener algo así hasta ahora. Una planta de arquitectura, ¿cierto? Totalmente dibujada, solamente vimos los hatches de un primer piso, es decir, de una superficie, ¿cierto? Un pavimento, que era este pavimento de cerámica. Vimos el factor para poder darle una escala, ¿cierto? Y que esta cerámica quedara 30 por 30. Y ocupamos el comando wipeout para poder dar la transparencia a los objetos. De hecho, si yo tomo los objetos, estos bloques que yo había hecho, y voy al comando drag order y los tiro hacia atrás, desaparecen detrás del pavimento. Y si yo hago lo mismo, vuelven a aparecer y nos dejan ver la parte de atrás, que era el gran objetivo de wipeout. ¿Por qué le digo que el gran objetivo de wipeout? Porque si yo apago artefactos, tengo inmediatamente unas plantas limpias de pavimento. Plantas que para un contexto de especialidades yo tendría que marcar, por ejemplo, donde inicia el pavimento, que sería de acá. No va a mover hasta ahora las partidas, pero si yo creo un layer que se llama simbología, generalmente en simbología se colocan todos los elementos que son información planimétrica. El nivel de la losa, información de corte, de elevaciones puntuales de muro, secciones de detalle, todo eso se coloca en un layer simbología, que es un layer técnico que se prende y se apaga y se saca ese exceso de información si es que no se va a ocupar. Entonces estoy en este layer simbología. Y el símbolo de la partida del pavimento es súper simple. Y el símbolo de partida de los pavimentos es tan simple como esto. Es una flecha que indica dónde es el inicio. El símbolo, la circunferencia indica el punto de partida, y la flecha obviamente indica la dirección de donde se parte, se continúa con la pega. Si este espacio, no sé, si esto fuera este pavimento partiera de este vértice, y por ejemplo fuera en ambas direcciones, la flecha obviamente estaría marcando que desde el vértice de este muro se coloca la primera cerámica plomada, ¿cierto?, con este muro interior del baño, y se mueve en ambas direcciones. ¿Habían visto antes el símbolo de partida de pavimento? ¿Sí? ¿No? Bueno, esta simbología es netamente constructiva. Cuando uno llega a construir algo, aparecen los planos de pavimento, porque se hacen planos absolutamente de todo. Se hacen planos de los cielos, se hacen planos de los pavimentos, se hacen elevaciones de las terminaciones de muro. En la elevación de las terminaciones de muro aparecen los interruptores y la altura de los interruptores y las posiciones, la forma que tienen que estar.
Los elementos que son secundarios, corrientes débiles, alarmas, citofonía, o sea, todo entra dentro de lo mismo, nada se deja al azar, nada se deja por parte de la improvisación, todo tiene que estar diagramado y plasmado en una planimetría. Y estas planimetrías están diseñadas por las partidas con las cuales se trabaja. Por ejemplo, pavimento se le pasa a las personas que son los encargados de piso, ceramistas en algún caso, los que terminan algún tipo de instaladores de un piso, y ellos son una cuadrilla por sí solos. La gente que hace cielo son los que están colocando los cielos falsos o colocando la volcanita, reparando las uniones y después pintando, son otra cuadrilla totalmente anexa a los ceramistas. Asimismo, los pintores son los que son los encargados de dejar reparados los muros, viene el eléctrico que hace todos los cortes en los muros, pasa los cables, coloca las cajas y se coordina con la gente de pintura para la reparación, pintura y terminación de los muros. Así, cada una de las especialidades va interviniendo, y este tipo de planos son sumamente importantes para poder dejar súper claro cuáles son las intenciones del proyecto. Junto con ese plano, así, con esa simbología, está el layer de textos, que artefacto prendido. Para llamar un cuadro de texto se llama con el comando mt. De hecho, ustedes podrían llamar solamente con texto, con t, un texto normal, pero un marco de texto es un texto enriquecido que permite tener un cuadro y poder tener textos que tienen justificación, configuran párrafos, y son elementos mucho más maleables que un texto solo o simple. Bueno, el primer texto que debería existir acá es que me indique que este recinto, que es un baño. Ahí está simple, si esta planta yo la ploteo en un formato 1:100, ¿cierto? Pensando que este baño tiene 1,75 m, o sea, el baño sería 1,75 centímetros, y este texto es absolutamente pequeño. Ya sabemos que el escala 1:100 no sería muy fácil lectura, porque tendría que llenar con información muy grande dentro de la planta, y sería poco la arquitectura y muchos los textos o simbologías. Por lo tanto, este texto o la planimetría debería estar definida en una escala 1:50, ¿cierto? Al doble de 1:100, y los textos podrían ser mucho más agotados porque la expresión que tendría impresa en un plano sería mucho mayor. Eso va a quedar más claro. Ahora vamos a colocar textos que gráficamente se vean acorde dentro de la planta. Después, cuando vayamos a tirarlo al paper space y hacer las pruebas, nos vamos a dar cuenta de cuál es la expresión o el tamaño correcto que deberían tener. Por ahora, este texto tiene un tamaño de 2,5. Si lo tiramos a 5 todavía queda muy pequeño, lo vamos a tirar en un tamaño de 10. Dentro de los subtextos que deberían estar puestos acá, debería estar, por ejemplo, el pavimento. Pero este texto de cerámica
que indica el material de que está compuesto el pavimento, debería estar en simbología. ¿Por qué motivo? Porque si yo solamente quiero mostrar el nombre del recinto, tener una planta simplificada con una lectura súper fácil, que no me indique todavía materialidades, ni partidas, ni cosas más técnicas, simplemente apago simbología y solamente me quedan los nombres de los recintos, que pueden estar en un tamaño más grande. De hecho, uno puede crear un layer que se llame textos 1.50, texto 1.25 y lo apagando específicamente en cada una de las ventanas del viewport, que es donde uno configura la lámina de arquitectura. Bueno, voy a hacer rápidamente la otra planta para que quede súper y podamos pasar a un documento impreso. De mi objeto, porque como podemos ver, la primera planta está basada básicamente en este mismo eje, que es de esta nave que tenía 3.95, o sea, el elemento vertical es el mismo que se repite tanto en la primera planta como en la segunda, y van variando los apéndices que se van moviendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, ocupar esta misma base para poder dibujar mi planta de arquitectura. Y me voy a ir a esta escalera que me aparece nuevamente acá abajo. Ocupo el comando copiar y me lo llevo. Ahora, lo que vemos es que la parte superior aparece como una proyección, la parte derecha aparece como una proyección, la parte inferior aparece como una proyección, que son los elementos que existen en la parte superior de la vivienda, pero no en su parte inferior. Así que vamos a borrar esta. Vamos a ocupar el comando fillet, le vamos a dar un radio igual a 0 para que nos cierre la esquina automáticamente. Vamos a unir este con ese y este con este de acá. Como necesito solamente el perímetro, borro los muros, fillet radius 0, ocupo lo mismo con esta línea. Y la diferencia es que la que antes estaba en el layer muros, ahora está en proyecciones superiores. Y proyecciones superiores tiene un segmentado que nos indica que algo que pasa por arriba de nuestra cabeza, no algo que es sólido, y no algo que esté trazado en este nivel de planta, sino que algo que no existe todavía en esta planimetría, pero se nos está diciendo que existe en la parte superior, o sea, que existe una parte superior que se está desarrollando. Pero si nosotros podemos ver, y se ve muy poco o de forma muy tenue en la pantalla, el segmentado está muy continuado. Lo que vamos a hacer es que en propiedades cambiamos la escala a una escala un poco más grande. Acá en la planta superior tenemos esta cruz que nos está mostrando que hay una doble altura en esta parte del acceso, ¿cierto? Que se me debería evidenciar acá, pero en esta planta que tengo no está mostrado, pero sí debería estar. Así que me tomo esto y también lo voy a mostrar. Y me dice que esta proyección inferior que tenía en la planta anterior ahora sí tiene espesor. Así que el espesor a esto, ahora un espesor Quédate atento a esta clase y voy a ver que no es necesario colocar el factor, porque si configuráis bien la lámina a un inicio, podéis tener toda la paleta de escala en la parte inferior del AutoCAD.
No nos vamos a demorar tanto si estamos pronto a llegar a ese punto, así que si tienes paciencia obtendrás la sabiduría, si no seguir haciendo un pequeño saltamontes. Fidel Rayo 0, sigo ocupando las mismas herramientas, y si se fijan, para seguir dibujando el resto tampoco me complico mucho la vida. Tomo elementos, tomo unas líneas que están copiadas, o sea, una vez que uno ya está familiarizado con los comandos y tiene una base de dibujo como la planta inicial, solamente voy ocupando partes, las voy transformando en lo que necesito y no me voy complicando más la existencia. Por ejemplo, este trozo de muro, F, radio 0. Me quedo en otro layer, así que ocupo el comando match properties, que es MA, y lo pinto. Se cambia de capa y de propiedad, claro. De las dos cosas, porque tú puedes cambiar un elemento de capa, pero por ejemplo, si tu elemento dentro de tu capa, tú tienes elementos que son sólidos y elementos que son segmentados, ¿cierto? La capa nativa es sólida, pero tú estás copiando un elemento que está en una capa y además está modificado para tener una línea segmentada, te va a copiar también esa propiedad de la línea, ¿cachai? La lleva a la capa específica, la lleva al color específico que tú le diste y al segmentado, o sea, te copia exactamente el elemento, o sea, te mueve a todo, incluso escala, cualquier propiedad que tú le diste a esa línea. Eso es lo importante de ese comando. Match properties, MA. Está dentro de lo que vimos la semana pasada también. Aquí vamos a hacer lo mismo. Esto es una proyección superior, porque en esta planta esto está construido y abajo no hay nada, así que yo lo veo como segmentado. Una proyección inferior, y esto es un muro. Y acá esto también es ventana. Ya, y de forma súper rápida, tengo la primera planta, a la cual solamente me falta colocar este muro perimetral que está acá. Yo lo tengo hecho acá, que la preexistencia esta es una casa que está construida dentro de una casa más antigua,
que ocupan todo el perímetro de esta casa preexistente que no tiene cubierta, que está solamente el perímetro, construyen el interior, ocupan como la silueta y la separan en dos partes. En una parte se contiene la casa en dos niveles y en el otro lado hay una terraza con una piscina y se ocupa como de patio. Lo interesante de la casa es que la casa, como está construida en el interior y el perímetro tiene sus propias perforaciones, como podrán ver aquí, la ventana mira contra muro, pero mira contra estos fragmentos. Y las vistas que se van obteniendo desde el interior van siendo de alguna forma filtradas hacia lo que se ve en el exterior. Del exterior no se puede ver el interior de la casa, pero desde el interior de la casa sí se puede tener vistas completas del exterior. Por lo tanto, se brinda cierta privacidad. Se pueden abrir vanos completos con vidriado para las ventanas sin afectar en la privacidad de las personas. Dentro de lo que me falta acá en esta planta son algunos muebles, pero vamos a ir rápidamente a lo de ploteo y la valorización, que me parece que es más importante ahora para poder tener una expresión más que el acabado mismo, porque en el acabado, con las mismas operaciones que ya hemos hecho, hicimos en la clase anterior, y lo que hemos hecho hasta ahora, ustedes pueden terminar perfectamente sus plantas. Ya tenemos esta silueta y nos falta todo este perímetro, pero necesito copiar porque supongo yo que las dos plantas están en proporción con respecto a las perforaciones. O sea, una casa que es un antecedente, ¿cierto?, que una persistencia perteneciente a un orden clásico, así que obviamente debe estar en las mismas proporcionalidades. Por lo tanto, necesito trazar esta misma línea para poder seguir esa misma frecuencia. Hay un comando que se llama ray, y ray es un rayo, y el rayo me permite trazar elementos que son temporales como guía, y esto se puede mover en todas las cardinalidades que uno quiera y no son precisamente líneas normales porque son infinitas. Si yo me voy alejando y entre más me alejo sigue existiendo ray, y ray no tiene una presencia física real, sino que es una presencia que está simulada para mostrar algo. Ahora, si esta yo la altero, por ejemplo, la digo trim o empiezo a modificarla, ya se convierte en una línea, que no es una polilínea, sino que es una línea normal. No es una línea inteligente, por lo tanto no tiene un grips que me permita modificarla. Por lo cual no recomiendo que se use más que para tomarle una referencia. Así que la ocupo como esa referencia, me está marcando justo la edición que necesitaba. Y voy a hacer el primer vano, que debe ser similar a este, así que son de 110, offset 110, y así. Y estas son, tengo esa sección de muro, esto offset 100, su muro acá, y después tengo $330, que es lo correspondiente a este vano. Hasta ahí llego con ese. Y después, como esto está escalado, igual puedo tomar con DI, ¿cierto?, con distance, como una referencia 180, y voy a ocupar una circunferencia como referencia 180 para que marque justo el punto exacto para tener una distancia racional. Y ahí trazo mi 110, que es el elemento que se repite la distancia de este vano. Asimismo tengo esta que está al lado acá, que no existe en este lado acá, y voy a tomar la distancia 190, y es la misma constancia 110 y la era exactamente. Estas me parece que son las mismas de acá, no, tengo esta que sí corresponde, estas dos que sí corresponden, pero esta tercera es más pequeña, así que voy a tomar la distancia de acá.
offset de 170 y el clásico 110. Y hasta que sí se repite. Tengo esta solamente me falta esta de acá, que voy a tomar la medida 250. Set 110. Y hasta ahí estaría exactamente igual, por lo tanto ya está lista como para poder llevármela y tomar la referencia con mi planta. La referencia la tengo copiada acá y es exactamente este punto de la proyección de mi primera planta, este vértice que encuentro ahí. Así que me lo llevo completo y después me encargo de trasladarlo al layer que corresponda y hacer todas las modificaciones. Como estoy trabajando en un borrador, no me preocupo de borrar o llevarme partes, sino que simplemente las copio y después cuando ya tenga mi dibujo completo, ahí recién borro, porque nunca saben si van a tener que proceder para ver algo que piensan haberse equivocado y borrar la información original, por lo tanto tienen que volver a trazar todo absolutamente de cero y olvidando un montón de pasos que antes habían realizado. Bueno, esto está en un layer X porque llegué y me puse a dibujar como loco. Pero gracias a Match Properties me voy a llevar todo esto a mi layer muro y poder verlo de una forma mucho más racional. Bueno, esta línea la debo cortar porque es una proyección de pavimento, así que se va, copio mi proyección inferior de pavimento y la copio hasta el lado acá. Trim, vano, trim, vano, y lo mismo con estos tres de acá. Ahora, tengo esta perforación en el muro y tengo mi antepecho que lo estoy viendo. Como pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Llevo esta proyección del antepecho a un layer o los dejo en un muro con otra valorización, el mismo layer muro? ¿Qué piensan que es mejor hacer? No se peleen, si igual cualquiera puede contestar. ¿Ismael? No sabes. Miren, es lo ideal siempre uno deja agrupado por las partes por los mismos elementos. La idea de dejarlo separado o dejarlo junto es por un orden de las capas del prendido y el apagado. Si yo tengo todo esto, esta proyección, por referencia la dejo en el mismo layer y lo que hago es modificar el color a un color de una proyección más baja. Esto con el objetivo que cuando yo apague el elemento, se apague el elemento muros completos. Si yo esto lo dejo en proyección inferiores y quiero apagar los muros y que desaparezcan todos los muros, van a empezar a aparecer estas fracciones de proyecciones que no necesito que existan ahí. O sea, van a terminar siendo más un inconveniente que una ayuda. Ahora completo esto, lo llevo a muros y una vez que lo selecciono en propiedades, lo puedo llevar el color manualmente a un color 8, que es el color fino proyección. Si yo en capas apago muros, se da absolutamente todos los elementos y no me queda nada de eso. Lo mismo se aplica a otros elementos. Por ejemplo, si yo tengo un tabique y ese tabique tiene una perforación que me deja ver una parte de él en su proyección inferior,
es mejor dejarlo como elemento completo para que el elemento completo tabique se vaya, no me queda en otro elemento. ¿Por qué le hice la pregunta? Porque muchas veces se piensa que como esta parte del antepecho está en la proyección inferior, se deja un layer de proyección inferior o de pavimento si toca losa. Y cuando yo necesito limpiar el dibujo y apagar ciertos elementos para trabajar de forma individual, me desaparecen los elementos, son faltantes o tengo fracciones de... Y ahora van a entender por qué, porque le voy a aplicar un hatch a los muros, por lo tanto necesito que todo el concepto muro me aparezca dibujado y aislado por sí mismo. Y eso se hace con una herramienta que se llama Light ISO. Light ISO nos permite hacer isolate o congelar un elemento, ¿cierto?, por sí solo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es que lo más seguro es que en su AutoCAD les pregunte sobre las opciones y por defecto le ponga un candado y no haga isolate o apagar. Por lo tanto, no a settings y le coloque que la operación que quiere no sea que baje la opacidad y le ponga un candado, sino que apague. Por lo tanto, si yo selecciono muros, va a desaparecer absolutamente todo el resto de las capas y solamente va a quedar muros como presente. Eso me permite poder trabajar por elementos aislados, porque ahora tengo pocas capas, pero si tuviera, no sé, 100 capas de elementos y un dibujo sumamente complejo y necesito empezar a poner hatch en algún elemento o reemplazar la información, me permite aislar en la pieza de dibujo y poder trabajar con aislada y mucho más estable. Para poder salir de la ISO, el comando slide un ISO. Y eso me devuelve a la normalidad el espacio de dibujo. Si yo hago la ISO a los tabiques, solamente me queda el elemento tabique en mi espacio de trabajo. Le doy un ISO. Un ISO y me aparece así sucesivamente. Uno lo puede hacer con todos los elementos, pavimentos, textos y lo que necesita modificar, aislarlo por sí solo. Ya, ahora tengo estos dos elementos de dibujo, lo voy a mover un poco. A esta parte inferior. Y le decía que estamos trabajando en un espacio que se llama Model Space. Y yo voy a ir ahora a lo que se conoce como Paper Space o Layout. Y aquí, Alexi, donde tú tienes que poner atención, porque lo más importante es que cuando uno empieza a hacer el espacio de trabajo, y yo les dije que el primer comando en trabajar es Unit, ¿cierto? Y uno define las unidades con las cuales trabaja, que son centímetros. Para mí son centímetros, para ustedes ser metros o milímetros, esa elección la toman ustedes. Yo lo que tengo que tener claro es la unidad en la que yo estoy trabajando. Entonces, cuando me voy a Layout y me enfrento a esta lámina que viene por defecto, lo primero que tengo que hacer es irme a Page Setup. Clic derecho sobre la pestaña y busco la opción Page Setup Manager y me voy a Layout 1, ¿cierto?, que es el que estoy trabajando, y le pongo Modify o Modificar. Y me ofrece esta pantalla donde me dice la impresora, el tamaño del papel, el área del papel a plotear, coordenadas de un área imprimible. Por ejemplo, yo puedo tener todo un espacio de trabajo, una lámina súper configurada, pero necesito solamente imprimirle una planta que es para conversarla con alguien y no necesito la lámina completa. Uno puede plotear un área específica, ponerle un marco y sacarla ahí y no tener que configurar una nueva lámina. Plot Styles, que son los lápices de ploteo. Calidad de impresión, si yo por ejemplo voy a tirar directamente una impresora o lo voy a hacer PDF. Y otra opción es como imprimir el espesor de las líneas, la transparencia, que a partir del AutoCAD 2010 la transparencia no puede tomar hatch y quitarle opacidad y tener otro tipo de textura. Yo lo he prendido por defecto porque muchas veces hay elementos que se trabajan con opacidad que si no lo activa, o sea, aparecen como borrones de color. Entonces es mejor dejar que esté por defecto. Si el dibujo ustedes lo están trabajando otra persona o un bloque o no les pertenece a la autoría de ese dibujo. Y la orientación del dibujo, en mi caso lo voy a dejar como portrait, ¿cierto?, como vertical. Las opciones son vertical y horizontal, así que lo voy a dejar como vertical por ahora, solamente configurando estas dos láminas.
Acá en las opciones deberían aparecer las impresoras que ustedes tengan conectadas a su computador. En este caso en la universidad debería aparecer el plotter de la escuela y otras cosas así. Pero por ahora vamos a dejar configurado como PDF, que hace una impresora virtual y saca los documentos en PDF. O sea, hace lo mismo con la impresora, pero el resultado no es una impresión física, sino que una impresión en PDF. Una vez que está configurado, ¿cierto?, se cargan toda la opción de los formatos que tenga la impresora. Nosotros vamos a ir al formato A1 en versión vertical. Ahora, para hacer que una lámina de papel dialogue con es decir, que dialogue el paper space con el model space, y aquí tenéis que poner ojo, Alexi, es que dentro de la escala de las unidades me hace una conversión en que yo dialogo con el model space. Entonces yo estoy trabajando en centímetro, y 10 centímetros, es decir, 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Como yo definí centímetro, la unidad es la unidad en que yo estoy trabajando. Si fueran milímetros, queda 1 a 1, son centímetros, 10 a 1, si quedan metros, serían 100, es a 1, 1000. Una vez hecho eso, hago la conversión de los dos elementos. Tengo configurado la impresora, el tamaño del papel. Esta área no la voy a tocar porque lo voy a dejar por defecto que se imprima según el layout, o sea que el layout defina el espacio en donde va a estar. Los 10 es el espacio que voy del papel y la unidad es la del modelo, ¿verdad? O sea, si yo estoy trabajando en metro, quiere decir que son 100 milímetros que me tienen que dibujar por cada unidad que tenga el modelo, ¿o no? O sea, tendría que ponerle 100, 1. ¿Tú trabajas en metro? Sí. Son 1000. 1000. Claro. Sí, porque 1000 milímetros son 1 metro. Es una especie como de traducción, porque el model space, como trabaja en unidades que son súper abstractas. Y recién cuando vamos al paper space, hay unidades de papel, espesor y bla bla bla, porque ahí como lo llaman mundo real. En el model space como que se abstrae un poco eso para poder darte variabilidad y movimiento dentro de estas unidades. Si se hace bien esta conversión, vamos a ir ahora y vas a ver que, ok, close, y tengo este primer viewport. Y lo que me va a servir es que yo entro, zoom extend, ¿cierto? Veo las dos piezas de dibujo, voy a ver la primera planta y le voy a decir, dentro de esto va a aparecer un símbolo que se llama viewport scale y están escalas que vienen preestablecidas, 1 a 2, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 8, 1 a 10, bla bla bla. Vamos a probar con 1 a 100 y es el tamaño 1 a 100 dentro de mi lámina A1. Si probamos con 1 a 50, este es el tamaño que tendría mi planta en tamaño 1 a 50 dentro de mi espacio de trabajo. La casa es bien grande, así que se forma bien gigantesca, pero yo podría hacer una copia de esta planta, tomar esta misma y decir que quede 1 a 100, una pequeña miniatura de esta. Siendo el mismo dibujo, tienen distintas escalas. Ahora, si yo quiero hacer una escala nueva, por ejemplo, yo reviso acá y digo, quiero hacerlo en 300, 1 a 50, 1 a 100, no tengo 1 a 300, bueno, le doy a custom, y aquí es donde también se vuelve súper útil el haber hecho bien la traducción, porque yo acá agrego una y le coloco que esta sea 1 a 300, una unidad de papel son 300 unidades, o sea 1 a 300, ok, y puedo llevar, por ejemplo, esta, hacerla más miniatura todavía y llevarla a 1 a 300, y así puedo crear absolutamente la escala que yo necesite dentro de este espacio de trabajo. Por ejemplo, poder tomar una misma planta de arquitectura y poder dejarla en distintos tamaños y ocuparla con distintos usos, o ponerle un hatch y hacer una zonificación
después mostrar la distribución de las áreas dentro de la misma planta, o sea, no tener que dibujar algo dos veces. Bueno, asimismo yo podría pinchar en el interior y moverme, voy a ir a la otra planta, que es la que tengo más completa. La primera la dejaron a 100. Y dejarla una montada sobre la otra, llamar un marco de texto. Hay algo aquí que se me fue. Es que estoy haciendo viewport y haciendo viewport, pero esto todo queda en el layer texto y eso no debería ser. Un viewport debería tener su propia capa, y generalmente lo que uno hace es hacer una capa que se llama formato, y en formato viene el formato de lámina, vienen los viewports o elementos así, como si uno quiere encuadrar un espacio de dibujo. Pero ahora, por defecto, no les voy a mostrar eso todavía. Vamos a poner esto en formato, lo vamos a cambiar, vamos a colocar los textos y vamos a hacer una primera prueba de impresión para que vean cómo va quedando este documento ya configurado. Tengo esta lámina y control P, me voy a mi impresión. Tengo en esto configurado la impresora, papel, la unidad, la conversión, la calidad la mojaré en presentation a 200 dpi, la orientación menos los lápices, y lo voy a hacer en preview. Me aparece la lámina, pero me aparece con exactamente los mismos lápices con los cuales yo estoy trabajando en la forma del model space, o sea, salen colores, salen sin espesores, sin ningún tipo de expresión. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Crear un lápiz de ploteo. Por lo tanto, voy a ir de nuevo a Page Setup, Wi-Fi, y acá voy a elegir el que se llama CAD CTB, solamente para empezar a trabajar en él. Y voy a aplicar en editar, que es el botón que está al lado. Lo primero que voy a hacer, y lo primero que voy a ver va a ser esta ventana. Lo primero que hago es presionar el color 1, irme a la parte más lejana, Shift, y seleccionar absolutamente todas las líneas y colocarle que por defecto se imprima como negra y su espesor sea el más delgado que existe dentro de la paleta. ¿Por qué hago esto? Porque como ustedes muchas veces van a trabajar con elementos que son traídos de otras partes, como bloques o información que está haciendo un compañero, a veces suelen quedarse fracciones de línea en otros tonos, y esos tonos pueden quedar justo en un lápiz que ustedes tenían como 0.7 y van a tener su planta perfecta, arquitectura, todo valorizado, y va a estar una cama, y esa cama justo la almohada está hecha con magenta, que para su compañero equivale a 0.05, o sea, lo más delgado, pero para ustedes 0.07. Por lo tanto, va a aparecer la cama y va a aparecer un gran manchón negro que va a hacer todo el bordadito y decoraciones que le han hecho a su mobiliario, y les va a arruinar absolutamente el dibujo. Como ustedes no lo han visto antes y no pueden ver gráficamente, porque a veces quedan líneas que quedan atrás o no son visibles a ojo o pantalla, van a causar un problema cuando se vaya a plotear, y eso el ploteo van a estar haciendo que una hora antes de la entrega y cooperaron, van a tener que entregar una lámina con ese manchón negro sin poder dar más explicaciones que eso. Bueno, eso es como consejo, como consejo práctico y por experiencia. Ahora, dentro de mi paleta de colores, mi color más grueso es el color 5, que equivale a azul del muro. Para mí ese va a ser un 0.5. Después vendrían los tabiques, que tiene color 4, que es cian, y para mí ese va a ser un 0.3 o un 0.25, o sea, la mitad del muro.
Después yo tengo textos en amarillo y tengo los artefactos en amarillo. Otro consejo gráfico dentro de la planificación de una planta: no hay que trabajar con más de 4 espesores. Uno que corta, otro que marca una profundidad de elementos secundarios, otro que trabaja con información gráfica, textos, simbología, bla bla bla, y el último que marca profundidad, pavimentos, proyecciones de un elemento. En el lápiz más delgado la idea es agregar un poco de tridimensionalidad al dibujo y darle un poco más de profundidad. Por lo tanto, yo tengo el amarillo y tengo el rojo, que son: amarillo están los artefactos del baño, rojo está todo mi mobiliario y en amarillo también están los textos. Eso, si yo tengo mis tabiques a 2,5, estos van a ser 1.8. Y por último, tengo el color 8 y el color 9, que pertenecen a proyecciones inferiores y a los pavimentos, y esos van a quedar sí con el 0,000. Ahora, antes de cerrar, yo podría poner Save and Close y se va a guardar todo en ACAD-CTB, pero lo recomendable es que ustedes coloquen Save As y creen su propia paleta de lápices. En mi caso, se va a llamar Casa Lenker Aire Mateus. Y esto queda guardado ya en el AutoCAD, en una carpetita que ustedes pueden tomar este archivo y llevarlo a cualquier otro computador. Por ejemplo, si tienen que plotear acá en la universidad, traen su patrón de lápices, lo cargan y va a salir exactamente con la valorización que ustedes hicieron, exactamente como lo estaban viendo en la impresora de su casa. Asimismo, van a un plotter y pueden llevar su archivo, aunque yo les recomiendo que siempre impriman sus láminas en un PDF, y eso es lo que llegan a plotear, o sea, que la lámina ya está cerrada y empaquetada en un archivo gráfico, más que tenga que pasar por un plotter, y en el plotter puede pasar cualquier cosa y entregarle el formato erróneo o con cualquier defecto. Ustedes van a saber gráficamente cómo tiene que manifestarse esa planta, cómo se tienen que ir esos textos, y una vez que está hecho eso, tendría que salir exactamente igual, no hay razón para que no salga igual. Más si su PDF está bien configurado, tiene los 50 dpi correspondientes, un papel bond, o sea, es un buen documento. Entonces tengo estos dos y voy a Save As, ¿cierto? Ya lo hice, y coloco Cancel acá porque no quiero los cambios. Y acá me voy a mi lápiz que se llama CAM. Ahora esto tiene un pequeño tick abajo que dice Display Plot Styles, que esa paleta, ¿dónde la puedo encontrar la carpeta para poner en el frente y mover? Ahora voy. Déjame ir a la primera prueba gráfica y ahí les voy a mostrar donde uno lo extrae y lo puede transportar. Y así mismo como lo puede cargar, porque tú puedes crear un lápiz acá en la universidad, ¿cierto? Haciendo tu trabajo ahora, y después en tu casa abrir la carpeta, lo dejas ahí y automáticamente va a aparecer en tu AutoCAD cargado. Entonces, bueno, tengo eso. Display Plot Styles lo que hace es mostrarme en previsualización mis opciones del lápiz dentro del Paper Space. Ahora lo vamos a ver de dos formas. Bueno, la calidad lo voy a llevar a un custom a 150, que es la resolución con la que yo quiero que salga. Custom es porque es customizable, o sea, yo lo puedo modificar y poner a las dimensiones que yo quiera: 72, 100, 150, 300, 400, 600. Pero como les había dicho antes, 150 dpi es una resolución que aguanta en lo máximo el papel bond, que es el papel más común en ploteo, y ahí para arriba ya son papeles de alta definición, papel fotográfico, couché y otras cosas que en realidad no son fáciles de imprimir ni baratos de imprimir, así que no es muy práctico por ahora. Entonces tengo todo el resto de las configuraciones hechas, pero no marqué Display Plot Styles, y voy a poner OK, Close, y mi dibujo aparece exactamente igual, como si no hubiera existido ningún cambio. Pero si yo coloco Control P y voy a Preview, ya me está imprimiendo esto y veo que tiene un espesor, o sea, ya no es simplemente una línea, y veo la diferencia de espesores entre los distintos elementos con los que estoy trabajando. El previsualizador de AutoCAD es pésimo, así que como que uno lo ve a grandes rasgos. En realidad, cuando uno lo ve como en la fineza o en el PDF, y más imprimiendo una sección de la planta en carta y ver así como, sí, este es el espesor de lápices que yo quiero. Pero si lo veo acá, ¿cierto? Dentro del Paper Space, sigue apareciendo con los clásicos colores del Model Space. Y esa es la gran diferencia que hace
Page Setup, al tener marcado Display, es que ya vienen los colores. Y por ahora ustedes pueden pensar, bueno, da lo mismo porque a la hora de imprimir se va a ver en negro, no necesito verlo antes. Pero si ustedes trabajan con codificaciones de colores, por ejemplo, hay layers que vienen de colores, hatch o elementos que van pintados. Esto les va a permitir ver inmediatamente si se les pasó una línea, si está bien configurado. Y la mayoría de las veces los planos de arquitectura sí tienen mucho color indicando ciertos elementos, o por ejemplo si una corrección de una etapa específica de proyecto, no sé, por ejemplo cálculo, especialidad, ustedes emiten este plano, hacen sus marcas que son las famosas nubes de corrección y esas van en un color marcados con lo que se está corrigiendo para que resalten realmente en el documento. Es como ocupar destacador, por lo tanto es necesario que salgan en la impresión. Ahora, dentro de estos viewports aparece la retícula. Y esta retícula es esta grilla que es de respaldo del AutoCAD, que uno la puede ajustar, agregarle las medidas que uno quiera, pero en realidad es más un referente gráfico que algo que sea realmente útil en esta etapa de trabajo. Así que la podemos apagar. Se fijan, la apagué y queda en blanco, y la apagué y queda en blanco. Lo que sí, cuando ploteo me siguen apareciendo los marcos de las ventanas. Entonces, si no puedo apagar los marcos, no puedo ocupar estos espacios que me quedan libres de las plantas. Tendría que quedar todos sus cuadrantes perfectos. ¿A qué me refiero con esto? Que tendría que llevarme esta ventana sobre esta y dejar que todos estos espacios de aire quedaran. ¿Cómo se soluciona eso? Perfectamente tomando estas líneas, ¿cierto?, de borde y llevarlo al layers o a cualquier layer que está apagado. En este caso DevPoint tiene una particularidad. DevPoint, si se fijan en el apartado de plot, ¿cierto?, en la columna de plot, la impresora sale anulada. Ahora, eso yo lo puedo hacer con cualquier capa. Por ejemplo, puedo ir a formato y también, pero en este caso me aparece una línea que me dice que una prohibición de su ploteo. Lo vamos a dejar tal cual y vamos a llevar las líneas a DevPoint. Y cuando están en DevPoint no van a aparecer ploteadas. Preview. Y me parece limpio, por lo tanto si yo quiero hacer un margen o si quiero hacer un recuadro, ya es cosa mía como lo hago. No estoy restringido por los elementos que tengan que ver con los cuadros del viewport. Ahora, una vez teniendo esto, me es fácil, estando en el layer texto, empezar a colocar los títulos de elementos. Voy a colocar planta, piso, 01. Vamos a buscar acá de propiedades el tamaño del texto, con 2,5. Voy a bajar en 1. Y esto va a tener un subtexto por la escala del elemento, por este subtexto. Ahora, cuando yo coloco un texto sobre el viewport, por ejemplo, si me quedo con pinchar el texto, y lo que me acaba de pasar, se me activa la ventana, entonces yo ocupar el scroll para hacer zoom, voy a mover el dibujo y voy a configurar mi lámina. Para que no ocurra esto, yo cuando pincho en una ventana, en la parte inferior me aparece un candado, dice Lock and Unlock Viewport. Yo puedo colocarle lock, ¿cierto?, que le coloco un candado. Así, cuando entre, por mucho que yo haga scroll o zoom, no va a modificar el contenido de la ventana, porque el contenido de la ventana va a estar definido.
Y así no me preocupo por las modificaciones que pueda estar dentro de mi documento y puedo encargar perfectamente haciendo el clic de modificar mi texto sin preocuparme que haya modificar mi dibujo. Bueno, lo mismo tendría que hacer con la de arriba y le coloco un lock y ya queda configurado. Piso 1 dejar como .5 a la mitad, piso 1, escala 1 a 300, bla bla. El primer texto de título y después este mismo lo voy a alinear piso 2 y esta en escala 1.50. Por lo tanto tengo control P, mi lámina con las planimetrías, textos de interiores que no están completos, eso lo tienen que hacer ustedes, y los textos de los elementos en distintas escalas. Y ahora le coloco lámina A1. Ahora, con respecto a los textos, yo tengo mi planta esta que está a 1 a 5, esta es la planta de segundo piso, que es la que está a 1.50. Tengo este texto que me ha quedado 10 y lo voy a dejar a 15. Por lo tanto, este mismo texto, si yo lo dejo en la planta que está a 1.300, que es 6 veces más pequeña, para que se vean iguales, este texto debería ser 6 veces más grande. Y eso sería 90, que es un tremendo texto, pero lo que necesito es que lo vean gráficamente en la lámina. Va, esto está 100, esto está 50, porque me equivoqué. Teniendo esto bloqueado, uno puede trabajar en el interior de las plantas, o sea, puedo trabajar dentro del dibujo. Acá me equivoqué porque había quedado con la idea que había dejado 1 a 300, pero en realidad quedó 1 a 100. Por lo tanto, esta está el doble el formato, y ese formato que originalmente es 15 debería quedar a 30. Si yo me muevo acá, me doy cuenta que voy a mover esto un poco, lo voy a copiar. Voy a copiar esto y lo voy a colocar al lado acá. Me doy cuenta que los textos de mi lámina 300, de mi lámina 100, es decir, mi dibujo que está 100 y el dibujo que está asignado 50, tienen el mismo tamaño. Asimismo voy a tomar y voy a hacer una cota en mi planta que está 1.50 y esa cota la voy a modificar y la voy a llevar a una escala 1 a 100. Venir acá, por supuesto mirar las cotas, doble I y voy a acotar este pasillo que tiene 85. Ahora, lo óptimo cuando uno traza una cota es que el texto de la cota esté en la misma proporción del texto del baño.
esta cota era DimStyle, que estaba configurada a ser 1 a 100. La estoy colocando en 1 a 50, por lo tanto aquí esta va a quedar como 1 a 50. Y ahora a partir de esta voy a crear una nueva, ¿cierto? Me dice crear a partir de la 1.50. Decía hacer, pero esta se llama 1 a 100. Y como decía antes, parte a partir de esta, de la original, la que tengo seleccionada, que es la 1.50. Como esta está absolutamente configurada, yo necesito hacer una escala que es menor, o sea, el dibujo se me va a encoger, necesito que la escala aumente. Por lo tanto, voy a escalar todo en fit a 12, ¿cierto? Al doble el tamaño. Y se puede ver gráficamente que una es al doble la otra. Y voy a cerrar acá. Y en DimStyle voy a colocar set current, o sea, voy a trabajar ahora desde la que está a 1 a 100. Y voy a acotar también el interior de esa planta. Y me voy a mi lámina. Hacer el mismo ejercicio, copiar la sección y la voy a llevar al lado de la otra. Como se ve gráficamente, aunque las cotas son distintas en el model space, en el paper space se manifiestan de igual forma. O sea, cada pieza de dibujo, por distinta escala que tenga, 1 a 100, 1 a 50, 1 a 500, lo que sea, las cotas se van a ver en su magnitud igual. O sea, se va a mantener una misma escala tipográfica que esta, la de baño. Y que debería ser, en términos súper concretos, la misma escala. Si esta es la menor, esta debería ser la misma. Y este tamaño sería este tamaño, por lo tanto, presente en mi lámina existen dos tamaños de letra. Lo que me queda es dar un título, hacer casa Palenquer, es más fácil, o sea, Aires Mateus. Y acá podemos ver que tengo un texto de título, ¿cierto? De título general, lo que me está diciendo que es el proyecto. Un texto para los títulos particulares de los elementos con los cuales estoy trabajando. Y un título, un texto, un tamaño de texto que tiene que ver con la información, que es el mismo que está al interior de las plantas. El que dice escala, que me está indicando el tamaño de la escala, es el mismo que me va a decir el nombre de los recintos, el que va a tener el tamaño de las cotas, es el mismo que se repite. Y se mantiene un dibujo súper ordenado, ¿cierto? Una configuración completa súper ordenada, y que no redunda en tamaños tipográficos escalares. Por lo tanto, se hace de mucho más fácil lectura y absorción. Porque entre más compleja la lámina, más complicado se hace leerla. Lo último que voy a hacer antes de cerrar este documento es que le voy a aplicar un hatch al interior de los muros, que es por un tema de expresión gráfica. Así que voy a aplicar la ISO, voy a hacer el muro, y me voy a ir a un layer que se llama hatch, que aún no está, no, todavía no está creado. Así que pelea y llamo a mi completo de layers y creo el layer que se llama hatch, que por defecto va a estar en el color 8, que es ploteable y que es línea continua, y voy a pinchar que va a trabajar desde ella desde ahora. Tengo estas líneas y voy a tomar una decisión con respecto a la expresión gráfica. Tengo dos opciones. Hatch. Llamo el comando hatch y tengo la opción de elegir un patrón sólido o un patrón achurado.
Ambos ocupan dentro de la gráfica de mostrar espesor de un elemento más de los elementos que son estructurales. Los otros elementos como tabique o elementos que no son estructurales rara vez se acotan, a no ser que sea una planta de un anteproyecto que se quiera mostrar a una escala sumamente pequeña en que se ennegrece todo para que gráficamente se entienda que es muro y que no es muro. Pero en este caso voy a aplicar las dos texturas sobre mi planta para estudiar cuál se ve mejor. Primero voy a ir con un ANSI y voy a ir pick points, o sea eligiendo puntos, y voy a ocupar este para el interior del muro perimetral. Y me acerco y veo que está demasiado denso, por lo tanto esto no va a pasar a ser un manchón negro, por lo tanto necesito darle escala. Parece que fue mucho, le daré escala 6. Yo le estoy dando escala de propiedades porque mi versión de Windows no tiene problemas con mostrarme las paletas desplegadas. En algunos casos sí que lo hago desde acá, pero en su caso si se van con el cursor sobre draw o algo así lo voy a mostrar. Hatch. Y ahora voy a cambiar este pattern a un solid. Y voy a marcar el interior de los muros. Pero lo que voy a hacer acá es que voy a marcar este sólido y las propiedades del color de esto no voy a ir por hatch, sino que voy a seleccionar un color, y dentro de esto tengo index color, true colors y color book. Color book me entrega un pantón de colores como los que le entrega Cerecita o Tricolor o cualquier otra pintura que ustedes vayan a ocupar. Vienen esos colores que vienen prediseñados y codificados. Y true colors viene según la gama rojo, verde y azul, ¿cierto? Mostrando toda la combinación que puedan tener. Yo voy a trabajar en un color de la escala de grises, un color más clarito, y le voy a dar OK. Ahora, la gracia que tiene el True Colors, que si yo hago un layer normal, yo tengo que decirle de qué color se tiene que plotear. En True Colors, absolutamente, por todo lo que haga, el color que elijo acá es el color con que va a salir en la impresión. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Voy a tomar estos dos hatch y voy a hacer drop order y les voy a dar back para que me quede ordenado, y voy a hacer line un ISO, ¿cierto? Me aparecen en mi espacio de dibujo y me voy a ir a la lámina y tengo estas dos expresiones. Tengo mi planta que tiene el muro achurado y el que tiene el muro en gris, y voy a hacer una pequeña prueba de ploteo para ver cuál es la que queda mejor. Control P, preview, plot, y a mí personalmente me gustó más la que está en escala gris. No les voy a contar su opinión porque si les pregunto no van a decir nada y eso va a quedar súper mal en el video. Así que me voy a la escala de grises y Match Properties y le asigno la misma, y tengo todos mis elementos que son estructurales con este gris, que incluso lo podría hacer más claro. Me meto dentro de esta lámina, pincho los dos hatch, propiedades, select, y me va a ver un poco más claro. Y preview. Por lo tanto, así es más fácil ver inmediatamente y gráficamente qué es estructural y qué no es estructural. O sea, tengo una lectura súper rápida de mi planta entre los elementos que son duros y los elementos que son blandos. Veo lo que es estructura
lo que son tabiques, son elementos que pueden reconfigurarse, moverse, o hacer lo que se quiera, y elemento perimetral y sus magnitudes. Hoy me debería pasar con esta chiquitita si la hago también hasta ese punto. Tengo el título, ¿cierto? El texto, textos puntuales, y debería aparecer por último una viñeta que es su nombre, bla bla bla, y todas esas cosas que ustedes tienen que completar, y ustedes verán cómo lo hacen. ¿Se entiende hasta ahora cómo se hace el ploteo? Tenemos un documento, o sea, nosotros ya sacamos un documento en PDF, lo acabamos de hacer, así que es lo mismo que plotear. Con esto ustedes podrían llegar, sacar el PDF y pasarlo para que se lo imprimieran, sacar un plano, el plano ya está valorizado, pueden crear sus propios lápices. Pero lo que me falta es la pregunta que hizo aquí su compañero con respecto a dónde están los lápices, una vez que están creados. Una vez que tengo esta lámina, ¿cierto? Vamos a ir a guardar, que debería haberlo hecho yo antes. Guardo los cambios y me voy a la paleta inicial, al apartado de Print, y me voy a Plot Styles. Y Plot Styles es una carpeta que está ubicada dentro de Windows. La ruta es Print, abajo de Plotters está Plot Styles, es como una impresora que tiene como un pincelito. Y en Plot Styles está mi lápiz que está acá, pesa 4,17 kilobytes, o sea, es una ridiculez. Y eso yo lo tomo y, por ejemplo, si tengo uno nuevo, lo arrastro y lo tiro dentro de esta carpeta Plot Styles, automáticamente va a quedar cargado en Windows que esté trabajando. Si trabajo acá, si trabajo en mi casa y está archivo lo ando leyendo en el pendrive, lo tiro del pendrive a mi carpetita donde quiera que vaya a trabajar y tengo mis lápices precargados. Por lo tanto, toda la producción que vaya a plotear aparece inmediatamente con la valorización que yo suelo ocupar. Porque la idea es que uno en el inicio va probando distintos tipos de valorización, pero con el tiempo uno ya sabe qué es lo que le gusta, qué es espesor para 1.50 uno cree que queda preciso, cuál es para 1.100. Si ocupa el gris, ocupa estos achurados sólidos, que también yo elegí ahora el gris, pero el achurado sólido, el negro y con una buena separación, se ve súper poderoso, por ejemplo en plantas que son, no sé, gigantescas, en escala 1 a 500, ese pequeño achurado se ve súper elegante y súper poderoso. Entonces ustedes tienen que ir probando cuál es la valorización que a ustedes más les gusta. Asimismo pueden cambiar ese negro y plotear realmente en negro esos muros, si lo quisiesen así. Este es más o menos el mismo ejercicio que debería contar para la entrega. La entrega de la próxima semana ustedes deberían tener las plantas de su proyecto y por lo menos 2 cortes del proyecto en distintas escalas. Lo que significa que los textos que estén en el interior, las simbologías que estén en el interior, la información que está en el interior debería venir también en una misma escala de lectura. Si yo voy a la impresión PDF, no debería haber una planta que tenga un texto de distinto tamaño que el otro, porque acá estamos viendo que se puede escalar para dejarlo gráficamente en el papel del mismo tamaño. ¿Se entiende con respecto a eso? La rúbrica la voy a subir el jueves junto con la pauta en el mismo apartado que hice rúbrica y calificaciones. En ese Excel va a aparecer una nueva pestaña en el Excel que va a decir la rúbrica y va a aparecer su lista con las calificaciones, es decir, con las calificaciones que van a estar, cosa que ustedes antes de la entrega sepan cuál es la rúbrica y puedan tomar sus decisiones. Pero en realidad esta rúbrica es súper técnica, porque tiene que ver con la utilización y con el logro de la ocupación de la herramienta. O sea, una buena planta que esté bien valorizada, sin errores muy garrafales, sin layers que no conduzcan a nada. Por ejemplo, lo que va a ver yo también son los layers duplicados o inexistentes, que hayan creado una capa y esa capa no conduzca a nada, o que apague los muros y apague tabique, o que apague las ventanas y aparezcan, no sé, desaparezcan las puertas. Esos son los parámetros que voy a tomar. Así que esto no va a ser tan compositivo ni tan analítico como fue el primero, sino que este es meramente uso mecánico y cómo está aplicado. ¿Se entiende?